En 2001, en Oviedo, se fundó, tras la expulsión de Víctor García y Alberto Ardines, una banda de power metal, speed metal también, llamada Warcry. Y esta banda de Asturias, en su disco Alea Jactaes, tiene una canción llamada Iberia. Y por tanto, una vez presentada esta banda mítica del metal español y presentada la canción que vamos a utilizar, adivinad de qué vamos a hablar, de Iberia. Iberia, ¿qué era? Pues Iberia básicamente era lo que hoy conocemos como la península ibérica. Pero ¿fue siempre considerado la península ibérica? No. Es decir, al principio se consideraba Iberia a una parte de lo que hoy conocemos como Huelva. Y luego ya pues se fue considerando más hasta llegar a lo que es la península ibérica. ¿Qué nos cuenta la canción? ¿Nos cuenta la parte geográfica? No, la parte geográfica la vamos a resumir un poquito, pero la canción básicamente, si atendemos a la letra, pues habla de los pueblos tan fieros e indomables que había en Iberia y cómo resistían a los invasores, a los conquistadores. Más de 2000 años nos contemplan ya, vieja tierra difícil de domar. En cuanto a lo que consideraban Iberia, pues digamos, los romanos y los griegos, pues tenemos esa información gracias a autores, concretamente 4 autores, que son en los que se basa la información geográfica de Iberia, que son Mela, Plinio el Viejo, Estrabón con su obra Geografía, que tenía la Geografía 2 y Geografía 3, y luego estaba Claudio Ptolomeo también, que ese fue un siglo después, ¿no? Cuando escribió sobre Iberia. Y bueno, pues diversos autores también, no por la parte geográfica, sino hablando de los pueblos y demás. Heródoto también escribió sobre Iberia, pues ya se hablaba también pues de pueblos que había en Iberia, evidentemente ríos, demás. Y otro nombre relacionado evidentemente al 100% con Iberia, pues era Iber, el río Iber, que se supone, parece ser que todo el mundo está de acuerdo, que era el Ebro. Aparte de todo esto, que evidentemente está todo muy resumido, vamos a intentar decir un poquito lo que primero se consideraba Iberia hasta llegar a donde estamos hoy, por así decirlo, hasta llegar a todo el territorio peninsular. Muchos quisieron esta conquistar, uno tras otro debieron renunciar. En su momento, cuando hablaban los autores clásicos de Iberia, pues hablaban incluso de lo que hoy sería el sur de Montpellier, que había tribus íberas, y bueno, pues Iberia teóricamente bajaba desde ahí por el Ródano, en fin. Pero bueno, cuando llegaron los romanos se consideraba Iberia lo que es toda la costa del Mediterráneo, y con el tiempo, a medida que iban descubriendo, pues reconocieron al final, como relata Polibio, sobre las zonas del mar Cantábrico, de lo que hoy es el mar Cantábrico, pues al final acabaron reconociendo todo, a medida que lo descubrieron, pues fueron reconociendo toda la península ibérica como Iberia, ¿vale? Esto es un resumen muy resumido, y como os he dicho, Iberia empezó siendo una parte de Huelva. Y hasta aquí, pues, digamos, un resumen de la parte geográfica. Y ahora vamos con lo que narraría la canción de Warcry. Tierra labrada.
nuestro territorio, en Iberia, en la península ibérica, pues evidentemente había muchas tribus que eran los íberos, que Iberia, íberos, más claro, agua. Estaban los celtíberos, que eran los celtas, que pues estaban no en el norte, sino más para abajo, llamemos Soria, Burgos, todo esto. Bueno, y también en la Comunidad de Madrid y parte de Ciudad Real también parece ser que había tribus celtíberas, que eran tribus celtas que se habían utilizado escritura concretamente con el alfabeto íbero, con lo cual es de suponer que también se entenderían con los íberos, ya que utilizaban el alfabeto íbero para su escritura, es decir, eran celtas con escritura, que eso parece ser que no era algo común, parece ser, que no lo sé, según lo que yo he ido leyendo, que puede ser que esté equivocado en lo que leí, pero como os digo, pues celtas con escritura, utilizando el alfabeto íbero y seguramente pues hablarían íbero a lo mejor, de tanto estar en contacto con los íberos. Y luego pues estaban los celtas del norte. Estas tribus lucharon contra invasores durante muchísimos años. Estos invasores fueron, digamos, unos cuantos. Grandes imperios de tiempos atrás dominaron el mundo y esta tierra. La península ibérica fue visitada, llamémoslo así, por griegos y fenicios. Hubo mucho comercio, por tanto, por la costa, pues seguramente tanto las tribus locales como los fenicios que venían y demás, seguramente al final acabarían más o menos entendiéndose, no solo por gestos, sino que a lo mejor, pues de tanto hablar, aprenderían las palabras necesarias de los diferentes idiomas para entenderse, porque al final, en ese momento, el idioma del dinero ya existía. De alguna manera o de otra ya existía el idioma del dinero. Y si no el del dinero, el del beneficio, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, pues posteriormente vinieron ya cosas mucho más serias, ¿no? Llegaron los cartagineses, que los cartagineses llegaron a dominar una parte de la península ibérica. De hecho, la ciudad de Cartagena, Cartagonova, fue fundada por los cartagineses. Y pues dentro de la península ibérica, cuando los cartagineses, que habían conseguido, digamos, dominar a muchas de las tribus locales, pues vino el tema de las guerras púnicas. Que muchas tribus locales, pues muchos guerreros trabajaban como mercenarios tanto para cartagineses como para romanos. Nunca jamás se nos quitó la libertad. Si se intentó, nunca duramos en luchar. El cielo vio guerras por tierra y por mar. Ahora hay aquí hombres dispuestos a luchar. Y siguiendo un poco con el tema de lo que habla la canción, ¿no? De esa resistencia de los pueblos que tantos vinieron a invadir y demás, ya entramos en pueblos íberos, digamos, de la costa, a ver, por la zona de Cataluña, por ejemplo, que famosos eran Istolacio e Indortes. No, Istolacio e Indortes eran por la zona de, creo, de Úbeda, perdón, que es que iba a decir unos que no eran. Indíbil y Mandonio, que me parece que estaban por la zona de lo que hoy es Tarragona. En fin, que hubo al final diferentes tribus, diferentes guerreros que resistían a los invasores, también que se unían a ellos, porque Indíbil y Mandonio a veces estaban en la resistencia y a veces estaban aliados con los romanos. Si no me equivoco, otro líder íbero, Bilistages, estaba aliado con los romanos. En fin, había pues eso,
pues convenios, había acuerdos de paz, acuerdos de tribus aliadas con Roma, tribus aliadas con Cartago y otras tribus que no se aliaban con nadie y que resistían. Y dentro de esas resistencias, pues tenemos a los celtíberos también, el famoso episodio de Numancia, que se pelearon con Numancia durante 20 años y los romanos recibieron tundas por todos lados. Cambió el calendario con la victoria de las tropas de Caro de Segeda contra las legiones de Quinto Fulvio Nobilior, cuando perdieron una legión de 6.000 romanos, y el calendario cambió y dejó de empezar en los idus de marzo para empezar en las calendas de enero. En fin, todas esas cosas que sucedieron en Iberia. Ha pasado el tiempo, la memoria se perdió. Ya pocos recuerdan el pasado esplendor. Y bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso muy breve, un resumen. Sí, posteriormente las guerras asturcántabras, todo eso, pero bueno, que al final creo que nos hemos entendido todos. Si escuchamos la canción de Warcry, yo creo que apela un poco a la historia del territorio, de los pueblos y demás. Lusitanos, con Viriato, en fin, al final muchos pueblos que ha habido en la península ibérica y que por supuesto pues resistieron a los invasores y les dieron mucha guerra. Como he dicho, Viriato a los romanos los tuvo de cabeza, hasta en algunas ocasiones les quitó sus estandartes, que eso para los romanos era gravísimo, y de hecho al final, para quitárselo de en medio, sobornaron a sus dos mejores amigos para que cuando él dormía se lo cargaran, que vaya amigos, también hay que decirlo. Y al final pues nada, sí que es verdad que hubo pueblos muy guerreros que lucharon por su libertad, y estuvieron luchando por su libertad muchísimos años, tanto que Roma tardó 200 años en conquistar el territorio peninsular. Así que sí, la vida es muy curiosa, la vida tiene mucha historia detrás, y esto es la península ibérica porque en su momento los griegos lo llamaron a esto Iberia. Y como dato curioso, los romanos también al principio llamaron a este territorio Iberia, pero poniéndole una H delante, y los griegos, cuando llegaron aquí, llamaron a Iberia tierra de conejos, porque estos animales, pues bueno, pues están por todos lados de nuestro territorio. Y la verdad que podemos decir que España es tierra de conejos. Ya los que lo queráis ver en doble sentido también, pues también, ¿qué os digo yo? Ya vamos a rematar el chiste malo también. No busco banderas, ni estandarte, ni blasón. Tan solo defiendo la tierra que me crió. Y nada, chicos, los que no conocíais el grupo, espero que os haya molado. Es power metal. A mí me gustan más otros géneros, pero también reconozco que hay grupos de power metal que me gustan, y Warcry es uno de ellos. Si os ha gustado este pequeño resumen de Iberia, tanto a nivel geográfico por parte de los autores clásicos, como por lo que nos cuenta un poco la canción, o a mi entender lo que nos cuenta la canción, y un poco pues su historia muy por encima, pues nada, pues comentadme, aportad toda la información que queráis, si os ha gustado pues apoyadlo, y nada, si este canal crece pues ya haremos cositas para que se pueda mantener. Muchísimas gracias por estar ahí, un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.